Muy buenas tardes, el grupo de Derecho Comercial 2, nocturno. La tarde de hoy vamos a iniciar con una jornada que guarda relación, según el PowerPoint de la presentación enviada desde el primer día de clase, con los principios generales de la contratación mercantil. Fíjense, el tema es principios generales de la contratación mercantil. El día de hoy vamos a revisar tres principios que son fundamentales para el desarrollo, interpretación, la correcta interpretación y sobre todo el debido análisis de los contratos mercantiles. Características fundamentales de este tipo de contrato que hacen que el mismo no sea un contrato de índole civil, sino que esté sometida a los rigores del Código de Comercio, ¿sí? Entonces, para eso vamos a buscar el Código de Comercio que ustedes tienen en la plataforma, que se les envió como material de estudio, y vamos a ubicar entonces el capítulo que hace referencia a los contratos mercantiles, ¿sí? Allí vamos a encontrar el primero de todos los principios, ¿sí? Este principio se denomina la solidaridad de los coobligados. Fíjense, cuando ustedes dieron clase de Derecho Civil, lo más seguro que ustedes hayan dado los distintos tipos de obligaciones. Obligaciones alternativas, obligaciones solidarias, ¿verdad? Y obviamente deben entender que las obligaciones solidarias, haciendo un pequeño resumen de su clase de Derecho Civil, las obligaciones solidarias son aquellas que guardan relación específicamente con con el objeto de obligación, es decir, con la cosa y con la obligación misma, que hace referencia a que es responsabilidad del cumplimiento de ambas personas. Es decir, que ambas personas, en el caso de que sean dos deudores o tres deudores o cuatro deudores, las personas que fungen como deudores son en su totalidad tan deudores como el que recibió el dinero. Pongamos un ejemplo. Si una persona pide un préstamo y resulta que para poder pagar, pues se reúne junto con otra persona y una sola es la que recibe el dinero, ¿verdad? La obligación solidaria es aquella en la que ambos, con independencia de la obligación de quien haya recibido el dinero, resulta pues comprometido al pago de la deuda. Es decir, que uno recibe el dinero y dos o tres o cuatro personas que aparezcan en el puesto en el cargo en la posición, perdón, de deudor, entonces es el considerado solidario, ¿sí? En el derecho civil, las obligaciones solidarias deben estar determinadas como tales, es decir, una obligación solidaria en el derecho civil dentro de su clausulado, dentro del caudal de las disposiciones que aparecen allí en dicho contrato, debe establecerse clara y expresamente que el contrato es solidario, ¿verdad? Si no es solidario, entonces puede ser que sea alternativo o que sea una garantía pues de tipo personal, pero aparece así pues definido. Sin embargo, por la dinámica del comercio y sobre todo por el principio de buena fe, ¿verdad? Ya no de la contratación mercantil, sino el principio de buena fe que debe haber en toda operación mercantil, los obligados son considerados para los efectos del Código de Comercio como coobligados. ¿Qué quiere decir esto? Que en derecho mercantil, en las contrataciones mercantiles, pues varios deudores van a ser considerados en la misma calidad como tales para los efectos de cobro del acreedor. Todos deben, por tanto, la misma cantidad y deben la misma especie. Busquemos un momentito el Código de Comercio y demos lectura al artículo 221 de dicha norma. Dice textualmente: en las obligaciones mercantiles, los coobligados lo serán solidariamente, salvo pacto en contrario. La misma presunción existirá contra el fiador, aunque no sea comerciante,
que garantizare una obligación mercantil. Entonces, fíjense, en los contratos mercantiles, ¿verdad? Por ejemplo, los préstamos que se suscriben ante las entidades financieras, ya sean financieras propiamente tales, o sean bancos, o sean tarjetas de crédito, por ejemplo, líneas de crédito, en los que aparezcan dos o más personas como un deudor, ¿verdad? Independientemente del uso o no de la palabra coobligados, todos van a tener la misma característica y condición y la misma relación con respecto al deudor y al acreedor y sus obligaciones. Es decir, que todos deben la misma cantidad y especie, aunque no hayan recibido un solo centavo, ¿sí? Curiosamente, acontece lo mismo cuando se habla del fiador. ¿Quién es el fiador? El fiador es, lógicamente, aquella persona que responde como garantía de una obligación frente al incumplimiento del deudor principal. En el derecho mercantil, pues, salvo que sea expresamente una fianza personal, si el mismo aparece como fiador dentro de la obligación, entonces correrá la misma suerte, ¿sí? El fiador pasa a ser un deudor solidario. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta una obligación cuando la misma ha sido incumplida? En el derecho civil, por ejemplo, tenemos la característica de que para poder ir a reclamar pues, una obligación al fiador, tenemos que pasar previamente por el deudor y demostrar efectivamente que hemos de alguna manera solicitado la ejecución de la deuda al deudor, ¿no? Sin embargo, en el derecho comercial las cosas varían un poco. Las cosas varían un poco porque aquí directamente, en virtud de ese dinamismo propio que tienen los actos comerciales y evidentemente pues la necesidad de, de poder ejecutar un acto que vaya a preservar la buena fe contenida dentro de la operación mercantil y sobre todo mantener el dinamismo en cuanto a la ejecución del cobro, se solicita entonces en la demanda que se demande tanto a uno como al otro por la misma cantidad de especies. He tenido yo que ver a lo largo de muchos años procesos judiciales en los que se presentan excepciones de pago por cobro indebido de la deuda, por incidentes dentro de los procesos judiciales, porque se argumenta pues que no se recurrió al cobro, perdón, directo sobre el deudor principal, sino que se fue contra el fiador y que dentro del documento aparece el pagar es el contrato de préstamo, lo que sea, aparece la palabra fiador en vez de deudor, ¿verdad? Literalmente hablando, es cierto que un fiador ocupa una posición distinta a la del deudor. Sin embargo, recuerden siempre el artículo 221 del Código de Comercio, que establece plenamente que tanto fiador como deudor son la misma cosa, es decir, que todos deben la misma cantidad y especie en condición de co-obligado, ¿sí? Fíjense que hasta no hace mucho tiempo en los pagarés, en los contratos mercantiles, sobre todo en las financieras, en materia de préstamo mercantil, hasta hace muy poco tiempo siempre se utilizó la figura del deudor y del fiador, ¿verdad? Sin embargo, tomando en consideración que esta literalidad permite confusión en la posición del fiador, que ya no va a ser fiador, sino va a ser deudor solidario, se ha obligado pues a utilizar los términos correctos dentro de las operaciones mercantiles que realizan estas empresas. Por ejemplo, ya en una financiera no debe estar utilizándose en este momento, salvo que sea una fianza personal, la palabra fianza o el término fiador. En los contratos mercantiles de préstamo mercantil debe existir la palabra codeudor. De esta manera, pues obviamente las personas que son llamadas a acompañar o garantizar la obligación por parte del deudor principal tienen certeza de cuál es el papel que ocupan, ¿no? También tuve la oportunidad de ver muchísimos expedientes en los que las personas no sabían que eran realmente codeudores, sino fiadores, y yacían pues en la tranquilidad
de que el deudor principal estaba cumpliendo con la obligación cuando en realidad no lo estaba haciendo. Eso trajo como consecuencia, entre otras cosas, enemistad, lógicamente, entre las personas que eran compadres, que eran amigos, ¿verdad? Porque siempre se busca por un compadre, un amigo para que sea fiador. Pero en esta oportunidad entonces ya se fueron las financieras y los bancos entonces alineando con la terminología correcta y sobre todo para comunicar, así como se exige buena fe en el acto comercial, también se exige buena fe en el momento de ejecutar los cobros, ¿sí? Entonces, esto en cuanto al principio de solidaridad de los coobligados, ¿verdad? Que nace como un principio contenido en el artículo 221 del Código de Comercio. Ahora vamos a ver el próximo principio, que es el de la productividad de intereses, ¿sí? La productividad de intereses está contenida en el artículo 223 del Código de Comercio, en el artículo 796 del Código de Comercio. Vamos a dar lectura al artículo 223, que establece claramente que las deudas comerciales líquidas y pagaderas en efectivo producirán intereses. Este precepto no autoriza la reclamación de intereses compuestos, salvo pacto en contrario, y cuando el tipo de interés no se hubiese especificado por convenio, se entenderá que es el interés legal, el cual será el 10% al año mientras no se fije otro por la ley. Fíjense, esta es una de las características más importantes de las operaciones mercantiles, sobre todo aquellas llamadas pues, crédito financiero o préstamo mercantil, ¿sí? Todas las obligaciones, o sea, todas las obligaciones mercantiles son onerosas. Creo que eso ya incluso algunos lo han opinado en el foro y lo han expuesto pues en su primera actividad, ¿sí? Todas las obligaciones mercantiles son onerosas. Una forma de anotar, describir esta onerosidad es precisamente a través de los intereses. Los intereses pueden darse, como bien establece el artículo 223, de manera consensuada o a través de la imposición de la ley, ¿sí? Y la imposición de la ley es cuando precisamente el Código de Comercio va a entrar a llenar este vacío en cuanto las partes no pongan un tipo de interés específico dentro de las obligaciones mercantiles, que esto es muy común. Entonces, todas las obligaciones mercantiles, al ser, obviamente, de dinero y al ser o al estar determinadas por una cuantía líquida, ¿verdad? El incumplimiento sobre el monto de esa cuantía líquida va a generar un interés. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés que hayan pactado las partes o el interés que establezca el Código de Comercio, que es el denominado interés legal, ¿sí? Estoy seguro que muchas veces ustedes van a escuchar ese término, quizás ya lo hayan escuchado, pero en este momento aparece una nueva institución jurídica que solamente se da en operaciones mercantiles como interés legal. En el derecho civil también hay obligaciones que contienen intereses, ¿verdad? También intereses legales. Y este interés legal es mucho menor en relación al Código de Comercio, que es del 10%, en el derecho civil es el 6%. Entonces, esta diferencia no es que tenga que ver con una ganancia mayor o una ganancia menor, como en el Código de Comercio si se gana, con la ley comercial ayuda a ganar, no. Simplemente que se estableció así, desde la esencia de la formalidad de la ley, aparece entonces un interés legal para el Código Civil y un interés legal para el Código de Comercio. Sin embargo, como les menciono, y es importante recalcar, las obligaciones comerciales siempre al final van a arrojar una cuantía líquida, ¿sí? ¿Y por qué una cuantía líquida? Bueno, si se supone que es una obra de reparación, bueno, ¿cuánto es el monto? Bueno, si reparas el aire acondicionado, eso va a tener un monto, ¿verdad? Y la reparación sale $100. Bueno, cuando voy a ejecutar el cobro de los $100 que presento la factura y la persona no paga, ¿verdad? Y tengo que reclamar ese pago de los $100, la propia ley me va generando a mí, a favor mío, una onerosidad adicional a la que ya yo sé que pacté pues, por el mero servicio de reparación. Entonces esa onerosidad viene dada por ese interés legal que es al 10%, ¿verdad? Por ejemplo,
no pongamos que es 100 porque es una suma muy baja, pero pongamos que estamos hablando de una reparación de todo un aire central de un edificio. Bueno, la reparación salió en $7.000. Caramba, el 10% anual de $7.000 son $700, ¿verdad? Entonces esos $700 van a sumar, perdón, a esos $7.000 adeudados una cifra adicional. Eso sí, interés es interés y capital es capital. No se deben confundir ambas cifras, ¿sí? Una representa la especulación legal permitida y la otra es una cantidad líquida exigible. Entonces, la otra forma pues de fijar los intereses es la conocida consensualidad, es decir, que en un contrato donde se establezcan disposiciones cruzadas, ¿verdad? Las partes acuerden, si es que tienen la oportunidad de acordar, porque acuérdense que nos enfrentamos también en el mundo comercial a acuerdos o contratos de adhesión. Podemos arreglar o convenir los intereses pactados, sobre todo en las obligaciones que guarda relación con el préstamo mercantil, ¿sí? Y para allá vamos entonces a ver qué nos dice el artículo 796 del Código de Comercio. Y dice, en el título 12º del préstamo mercantil, artículo 796, salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será siempre retribuido. ¿Qué significa esto? Que el préstamo mercantil siempre, ¿verdad? Para que sea mercantil, siempre tiene que tener una cláusula que contiene la devolución de lo prestado, ¿sí? O sea, porque si yo presto, pero incluye una cláusula de que pasado cierto tiempo no me devuelve, entonces ya deja de tener ese matiz comercial, ¿sí? Y dice que el mismo artículo 796, que la retribución consistirá, a falta de convenio, en intereses calculados sobre el valor de la cosa prestada al tipo comercial corriente. Se reputará interés toda prestación pactada en favor del acreedor. El artículo 797 seguidamente establece: los intereses se estipularán en dinero, aun cuando el préstamo consista en efectos o géneros de comercio. Y esto, abro paréntesis, análisis personal, es debido a que las operaciones mercantiles siempre van a ser de dinero. Así sea que yo preste, herramientas, pero esas herramientas van a tener un valor y esa herramienta que yo presto va a ser cuantificada en dinero. Al momento en que se me devuelve a mí la herramienta, bueno, ese valor, ya sea especulativo, ese valor que tenga formalmente, materialmente esa herramienta, tiene que ser entonces cobrada o retribuida en dinero. Siéndolo de una suma de dinero, habrán de pagarse en la misma moneda que el capital. Entonces, ¿qué se asegura con el artículo 796 y el artículo 797 del Código de Comercio? Se asegura en este momento que las obligaciones mercantiles todas estén amarradas, como ya dice el artículo 223, estén amarradas con intereses. Pero cuando se trate de operaciones mercantiles de préstamo, entonces no se va a entender para nada que el préstamo sea gratuito, que el préstamo sea sin retribución económica, que el préstamo sea sin ganancia, porque entonces desde el momento en que se presta dinero y el mismo no es retribuible en dinero por medio de intereses, entonces estamos hablando de que es un préstamo gratuito. Y ya hablamos acerca de las obligaciones gratuitas y de las obligaciones onerosas, y se advirtió que las obligaciones pues que son gratuitas no son de índole comercial, ¿sí? El tercer principio habla acerca de la supresión de las dilaciones en el pago. Fíjense, para asegurar el dinamismo y asegurar pues la velocidad y continuidad que requieren los contratos mercantiles, ¿verdad? Se ha establecido en el Código de Comercio fórmulas que ayudan a solventar problemas o a solucionar problemas que por lo general los comerciantes no prevén, ¿verdad? Y parte de esa previsión no tomada en cuenta por los comerciantes es precisamente, bueno, la forma de pago.
Y bueno, ustedes pensarán, caramba, ¿de qué me vale hacer un negocio en el cual yo no he estipulado una forma de pago? Pero sí, se da muchísimo. Se da muchísimo porque el comercio es vertiginoso. El comercio es sumamente veloz. Entonces, en ese afán de vender, en ese afán de conseguir, pues obviamente, eh, dinero, ¿verdad? Lo más lógico es que cometamos errores. ¿Sí? Y como cometemos errores, entonces no tenemos certeza de cuándo reclamar una obligación o quizás sea una defensa para la parte a la cual se le exige la obligación, utilizar el efecto de esas omisiones o las consecuencias de esas omisiones. Fíjense, el artículo 232 del Código de Comercio pues enarbola este principio a través de la conceptualización de la mora. ¿Sí? La mora. Dice, el deudor de una obligación exigible quedará en mora por el simple vencimiento del plazo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que previo al vencimiento de una obligación yo no puedo exigirla, ¿verdad? Pero tan pronto como se venza, quedo plenamente facultado como acreedor para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Y esa exigencia de la obligación no solamente conlleva que yo le toque la puerta al deudor y le diga, hey, págame, sino que me permite a mí abrir el impasse para poder recurrir a la jurisdicción y ejercer mi derecho de acción. Entonces el artículo 232 lo que nos trae es el reconocimiento de la mora. ¿Qué es la mora? La mora es el estado de incumplimiento de una obligación. Entonces, ¿cómo estamos frente a ese incumplimiento? ¿Cuándo aparece este incumplimiento? Generalmente por los plazos establecidos para el cumplimiento de las mismas, de las obligaciones. Por ejemplo, si a mí un pagaré me dice que tengo que pagar el 30 de marzo del año 2021, mi fecha de pago es hasta el 30 de marzo de 2021 en, eh, para poder cumplir, ¿verdad? Apenas llega el 1 de abril, ya yo estoy en mora. Acontece muchas veces que las operaciones mercantiles tienen que darse dentro del horario ordinario de la jornada pues, que tienen los acreedores. Entonces, obviamente, si el 31 de marzo, y estamos hablando de una financiera en la cual cierra operaciones diariamente, ordinariamente, a las 5 de la tarde, entonces estamos hablando de que tengo hasta el día 31 de marzo, o hasta el 30 de marzo, había dado el ejemplo, hasta el 30 de marzo, hasta las 5 de la tarde. A las 5:01 ya yo estoy en mora. ¿Por qué? Porque no pagué ese día. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de decretar la mora? Bueno, es sumamente importante el establecer la mora porque con ello puedo cobrar intereses. ¿Y qué tipo de intereses? Los intereses por mora, ¿verdad? En su clase también de Derecho Civil ustedes tuvieron que haber hablado, de repente conversado con su profesor para darle los primeros pasos en el tema de obligaciones acerca de los intereses y los intereses por mora. Si no lo hicieron, entonces ya sabemos que los intereses es esa retribución económica, ese beneficio económico especulativo que puede consensuar las partes o bien que puede establecer la propia norma, ¿verdad? Entonces, pero también hay otros tipos de intereses y estos intereses aparecen como método de sanción para prevenir al deudor de que si no paga en el momento que se le exige la obligación o al momento que se le vence la deuda, estos intereses aparecen, no se generan, del propio derecho, ¿sí? Tampoco se generan en el contrato de manera automática, solamente sobreviene cuando el deudor está en mora, es decir, cuando incumple la obligación. No importa si lo cumplió al día siguiente, si cumplió con la obligación 3 días después, si cumplió y si... Bueno, no importa, desde el momento en que está en mora, y allí a propósito de esta mención está el artículo 232, desde el momento en que se declara la mora, entro yo con los intereses por mora, ¿sí? Obviamente, una persona que se atrasa un día, pues los abogados del acreedor no van a salir corriendo a demandar, ¿no? O sea, demando al segundo día y esto me va a generar a mí como acreedor más gastos
que beneficios, ¿verdad? Obviamente en la práctica se espera un periodo de plazo, se espera un plazo, perdón, que puede ser de 30 días para demandar, o la experiencia que tengo pues dentro de financieras y bancos, desde el momento de atraso comienzan a notificar, sea por correo electrónico, sea por llamada, sea para recordarle el pago, ¿verdad? Pero ese recordar, esa recordación del pago, pues efectivamente no tiene nada que ver con una exoneración del interés por mora, ¿no? Todo lo contrario, desde el momento en que usted entra en mora, se ejecuta esa cláusula, porque debe estar incluido y descrito en una cláusula dentro del contrato, se ejecuta esa cláusula que establece los intereses por mora, ¿sí? Una vez usted entró nuevamente en el carrito del cumplimiento de la obligación, entonces esos intereses por mora desaparecen. Y no conforme con eso, muchos contratos, sobre todo el préstamo mercantil, bueno, exclusivamente los contratos de préstamo mercantil, establecen una tipología adicional de interés. Y esa tipología adicional de interés es el interés sobre interés. El cobro de intereses sobre intereses. Esto se denomina interés compuesto, ¿sí? Es decir, como les mencioné hace un momento, cuando se desarrolla pues, una actividad de un contrato de préstamo mercantil, este contrato mercantil tiene dos tipos de fondos económicos, de sumas líquidas, ¿verdad? Una precisamente es la que se adeuda, el capital, y la otra es la que se genera por el pago a plazo de la obligación, es decir, los intereses, ¿verdad? Los intereses se van acumulando como intereses y el capital se va acumulando como capital no pagado. Es más, el capital sigue siendo el mismo porque es uno solo. Los intereses son mensuales, los intereses son anuales y están recortados a 12 meses, lógicamente, pero se van generando sobre la cuantía o sobre la cantidad líquida dejada, que está en saldo insoluto por parte del deudor. Entonces, esa cuantía, que es la de los intereses, se va sumando cada vez más sobre intereses no pagados, por ejemplo, ¿no? Es decir, debo pagar un préstamo de $200 mensuales y esos $200 mensuales tienen un interés de $50. Mi capital mensualmente para pagar la deuda es de $200 y los intereses son $50. Si yo dejo de pagar el 30 de marzo mi deuda, el día siguiente ya yo voy a estar generando lo siguiente. Tengo un capital de $200 que no pagué, ¿sí? Que es una fracción del saldo insoluto. Tengo $50 de intereses que no pagué. Tengo intereses por mora que se van a ir sumando efectivamente por días de mora, ¿verdad? Entonces, cuando llega el segundo mes, ya tengo dos cuotas de capital que no he pagado. Esa suma no va a subir, esa suma simplemente es un capital que está fraccionado para pago y que vamos a ir extrayendo. Como no la pago, bueno, no es que aumente, simplemente se queda allí. Entonces son $200 el mes de abril, marzo, el $200 el mes de abril, ¿sí? Los intereses sí se suman. Debo $50 del mes de marzo y $50 del mes de abril. Esto trae como consecuencia de que yo ya debo $100 en intereses, más todos los intereses por mora que están fraccionados dentro del contrato. Y cuando viene el tercer mes, estoy sumando un tercer mes de interés y una tercera cuota de capital que no he pagado y todos los intereses que se han dejado de percibir en materia de intereses por mora. Ahora bien, en algunos contratos, no en todos los contratos, aparece algo que se denomina interés compuesto. Y este interés compuesto entonces va a ser un beneficio adicional que se introduce más que todo para prevenir un incumplimiento de una obligación por parte del deudor. Fíjate, ya te estoy castigando con el interés por mora, ya te estoy castigando ahora por el interés sobre el interés. ¿Y qué es el interés sobre el interés? Debo el mes de marzo $50, debo el mes de abril $50, debo el mes de mayo, entonces el interés sobre interés se aplica en menor proporción al interés obviamente pactado, pero se aplica sobre los intereses dejados de pagar. $50 más $50 más $50 son 150, más el interés compuesto que mensualmente va a ser de una fracción del interés principal. Entonces estamos hablando que de $50 pueden ser $7, por darle un ejemplo, no es una cifra exacta, pero pueden ser $7. Entonces debo 7 más 7 más 7, ¿verdad?
7 más 7 más 7 más 50, 50, 50. Entonces estamos hablando de que ya yo debo solamente en intereses estamos hablando de que debo $150 en intereses y en intereses compuestos 21. Esto trae una suma total de $171, ¿verdad? Y estos $171, ¿qué compone? Compone intereses dejados de pagar por 3 meses más los intereses compuestos por 3 meses. ¿Sí? No se graban sobre los intereses por mora, se graban sobre los intereses principales. Y es importante es que esta cuantía de intereses que tenemos aquí acumulada no pasa para el capital. Y si pasa, entonces obviamente es objeto de defensa por parte de nosotros los abogados dentro de el incumplimiento de una obligación. Y hablo de incumplimiento por parte del acreedor, porque el acreedor no puede sumar los intereses con el capital, porque si no, sí estaríamos hablando de algo que se denomina usura, ¿sí? Estaríamos sumando capital con intereses, y a ese capital con intereses le estaríamos aplicando más intereses, los intereses del convenio, más los intereses por mora, más los intereses compuestos. Estamos hablando de una cifra que prácticamente sería impagable, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que establece pues la norma y lo que establece pues el sentido recto de cada obligación es que cada cosa tenga su propio renglón a la hora de calcular los intereses por mora y los intereses compuestos, aparte del capital. Bien, en este mismo sentido, es decir, en evitar dilaciones en el pago, ¿verdad? Utilizando la mora como escudo de defensa o como arma de ataque, el artículo 804 del Código de Comercio establece que si nada se hubiera estipulado acerca del plazo y el lugar en que deba hacerse la entrega de la cosa, esta deberá verificarse luego que la reclame el prestamista pasados 10 días de la celebración del contrato y en el domicilio del deudor. Este es otro principio que busca pues darle pues directrices al comerciante al momento en que no sabe en qué momento reclamar la obligación. Fíjense, y aunque ustedes piensen que esto, caramba, o sea, ¿quién es capaz de vender o despachar algo o de hacer un servicio y no estipular cuándo toca cobrar o cuándo exigir la obligación? ¿Pero quién lo hace? Pues créanme que lo hace muchísimas personas, muchísimos comerciantes. Imaginémonos por un momento que soy un proveedor de cierto insumo en un supermercado o en una abarrotería. Por ejemplo, vendo carne, ¿sí? Yo vendo carne, llevo con mi camioncito de carne, mi camioncito refrigerador, y allí está pues una abarrotería a la cual yo le despacho usualmente, ¿verdad? La velocidad, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de cuando llega la gente a despacharlas a esta abarrotería. O sea, las personas llegan, bajan las carnes, hablan con el dueño de la abarrotería, le dicen, mira, te bajé, qué sé yo, 3 costillales, te despaché pues 3 media vacas, bueno, y 18 pollos, ¿me explico? Entonces, en lo que se despacha, en lo que se guarda, en lo que se mete en los refrigeradores, el comerciante arranca y va para otro lugar, ¿verdad? Entonces muchas veces el hecho de yo dejarle la factura a la barrotería, en caso que yo sea, lógicamente en el ejemplo, sea la persona que está despachando la carne, yo llego y le dejo el bien, la mercancía, se la dejo y nada más le entrego la factura, ¿me explico? Y muchas veces estos comerciantes que obviamente pues, están en la calle, están repartiendo, están despachando, o bien no tienen facturas preelaboradas o tienen facturas que no cumplen con los requisitos de ley. Pero el comerciante va y entrega una factura, entrega un recibo. En ese recibo solamente aparece la cantidad, pero en ese recibo no aparece cuando el receptor de la mercancía, es decir, el comerciante, el dueño de la barrotería, tiene que pagar. Entonces, fíjense, ¿cuándo pago? ¿Cuándo pago?
Aquí en Panamá se ha acostumbrado a que este tipo de personas, ¿verdad? Que son tiendas de abarrotes, supermercados, ciertos puntos de venta, tengan sus propias políticas de pago. Estas propias políticas de pago no quiere decir que hacen lo que quieren. Bueno, en realidad sí lo hacen, pero eh, la norma es